En las míticas tierras de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, ocurrió uno de los hechos más singulares de la historia. El reinado de la emperatriz Wu Zetian en China no se caracterizó por ser el único mandato de una mujer en una de las naciones más grandes del orbe, sino que destacó por su voraz apetito de poder y sus particulares prácticas sexuales. Transcurría el año 638 a.C. En aquella época estaba China gobernada por la dinastía Zhou, cuando la otrora concubina de 14 años, Wu Hou, arribó al palacio imperial. En aquel momento, la dinastía Tang había conseguido unir a este gigante asiático gracias a los esfuerzos del emperador Taizong, considerado como uno de los gobernantes más grandes en la historia de China por la prosperidad militar y económica que se obtuvo durante su mandato. Relegada a un convento budista después de la muerte de Taizong, la futura emperatriz Wu Hou fue visitada allí por el nuevo emperador, quien la trajo de vuelta al palacio para ser su concubina favorita. Definitivamente la vida de Wu Zetian, desde que era concubina a los 14 años, se caracteriza por muchos ires y venires. Pero lo más impresionante de esta historia, dentro de todas las curiosidades de esta emperatriz de la China, fue que al regresar a ocupar una posición privilegiada, Wu eliminó a sus rivales femeninas en el palacio real, incluida a la emperatriz Wang y a las otras concubinas principales. Tras limpiar su camino al trono, Wu Zetian se convirtió en la esposa principal del emperador en el año 655 a.C. y tuvo 5 hijos con él. Pero esto no detuvo las grandes ambiciones de esta femme fatale de la China antigua. De hecho, su sed de poder no se sació y de inmediato utilizó su autoridad para provocar la caída de todas las personas que habían servido al antiguo emperador Taizong y aún ejercían influencia en el gobierno que presidía su esposo el emperador, y obviamente en el cual ella sentía cierta reticencia para que ella tomara el poder que en realidad quería adquirir en esta época en China. Obviamente toda esta cantidad de crímenes y de destituciones de funcionarios del antiguo gobernante suscitó gran oposición por parte de antiguos funcionarios del gobierno, quienes cuestionaron su legitimidad al no ser descendiente de los grandes clanes aristocráticos de China, y es más, estaban tan descontentos con el poder que Wu Zetian había acumulado en China que incluso la acusaron de incesto por haber sido concubina del anterior emperador. Pero los libros de historia van más allá y nos cuentan que tan solo 5 años le llevó a Wu Zetian librarse de sus contradictores, quienes para el año 660 a.C. habían sido o despedidos o exiliados, y en muchos casos fueron ejecutados arbitrariamente por esta mujer con una sed insaciable de poder. Incluso el tío del emperador, quien era cabeza de la gran familia de Chaozong, de ascendencia imperial obviamente, fue perseguido hasta la muerte y sus familiares fueron exiliados o se les expropiaron todos sus bienes. Pero el tiempo pasó y cuando el emperador Gaozong falleció en el año 683 a.C., fue reemplazado por su hijo Li Xian, más conocido como el emperador Shang. El nuevo jerarca de la China había estado casado con una mujer que intentó ponerse en la misma posición de autoridad de Wu Zetian, pues este personaje era tan débil e incompetente como su padre. Y algo sorprendente en todo esto es que Shang únicamente duró un mes en el poder, ya que después de un mes la emperatriz Wu Zetian
lo exilió e instaló como emperador a su segundo hijo, quien se llamaba Li Dan y era distinguido por los libros de historia como Ruizong, que curiosamente también era otro títere de la emperatriz Wu Zetian. Con el paso de las décadas, el poder de Wu se hizo incuestionable hasta proclamarse oficialmente emperatriz de la China en el año 690 a.C. a sus 65 años de edad. Es decir, Wu Zetian ya era una anciana cuando se autoproclamó emperatriz de la China. Dentro de las excentricidades que rodearon este periodo en la China, se cuenta que Wu Zetian estableció un decreto donde debía practicarle sexo oral todo aquel que cuestionase su poder. Es decir, si alguien no estaba de acuerdo con el poder o con las decisiones que tomaba Wu Zetian en el trono, era una orden imperial que esta persona tenía que practicarle sexo oral a una anciana de 65 años. De hecho, en el libro Cradle of Erotica, publicado en 1970 por Allen Edwardis y R.E.L. Masters, la emperatriz Wu Zetian, según estos autores, llevó a sus funcionarios y a los dignatarios visitantes a rendirle homenaje a lo que ella denominaba lamer el estambre del loto, es decir, practicarle sexo oral. Y de hecho, para ella esto era una muestra simbólica de su superioridad sobre los hombres. Incluso se comenta que siendo octogenaria, tuvo un harén de jóvenes bastante atractivos, quienes estaban encargados de aliviar su aburrimiento. Pero en sus últimos días, y tras una conspiración perpetrada hacia el año 705 a.C., la jerarca Wu Zetian fue obligada a ceder el poder a Sanzang para luego retirarse y fallecer en diciembre de ese mismo año debido a su avanzada edad. Mi nombre es Alejandro Bernal y pueden seguirme en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con /s. Si disfrutaste este video, no olvides darnos un me gusta en la parte inferior. También puedes compartir este material. Y si quieres estar pendiente de los nuevos videos de Esteban Cruz, también del maestro Juan Jesús Vallejo y obviamente de quien les habla, no olvides suscribirte a nuestro canal.